algo de placenta tienen que saber, así que voy a dar un rato de placenta y después nos metemos en periodo somítico, ¿les parece? Perfecto. Bueno, dale. Sí, No, sí. gracias. Ok. Bueno. No, porque me da cosa que no tengan nada de... Yo sé que se lee del libro placenta, pero aunque sea tengan un panorama, ¿eh? Entonces, ahí voy a compartir el aula. Esto era toda tu pantalla. Eso es. Marcamos así, compartir. Y ahí vamos al aula. Eso. Ocultar esto. ¿Se ve bien ahí? Sí, perfecto. Ahí está. Entonces, vamos a hablar de implantación en primer momento. La implantación del embrión en la pared uterina es lo que lleva lógicamente a la placentación, a la formación de la placenta, y esto depende de interacciones múltiples, recíprocas, entre el endometrio y el blastocisto, ¿no? Hay una sincronización de fenómenos, de eventos, que llevan a que esto sea exitoso. En principio, a nivel endometrial, tenemos la fase secretora, o sea, estamos en la fase secretora, lútea, progestacional, en donde se da la máxima receptividad a la implantación. Es decir, yo cuando estudiaba esto nos decían lo siguiente: el embrión puede implantarse en cualquier lado, salvo, eso se llama embarazo ectópico, ¿no? Puede implantarse en cualquier lado, salvo en el útero. ¿Cómo salvo en el útero? Sí, porque solamente puede implantarse en el útero en el periodo de máxima receptividad. Y ese periodo de máxima receptividad es la ventana de implantación. Esa ventana de implantación se da en la mitad a mediados de la fase secretora, ni al principio ni al final de la fase secretora, en el medio. Después de la ovulación, ¿sí?, que se da el día 14, tenemos 2 semanas, ¿sí? Tenemos que, sí, claro, correcto, 2 semanas. En esas 2 semanas, los primeros días no hay receptividad, los últimos días no hay receptividad, y en el medio, ¿sí?, más o menos a partir del día 20 al día 24 es el momento donde el embrión puede implantarse. ¿Bien? Entonces, tiene que coincidir obviamente con la eclosión del blastocisto, el hatching, es el blastocisto que se libera de su zona pelúcida. El blastocisto tiene que estar orientado en dirección, su polo embrionario en dirección al endometrio, al epitelio uterino, y eso se llama trofoblasto polar, es el trofoblasto que está en íntima relación con el macizo celular interno. Eso es lo que llamamos polo embrionario. El polo embrionario en dirección al útero. Y por supuesto, tiene que poder diferenciarse ese trofoblasto polar, en cito y sincicio trofoblasto. Y por supuesto, se tiene que generar entre el endometrio y el blastocisto una estructura que vamos a llamar corion. El corion es el precursor de la placenta. Y ese endometrio que participa en la formación de la placenta va a realizar un proceso que se llama reacción decidual. La reacción decidual son los cambios que sufre el endometrio. Bueno, en realidad no sufre, la palabra sufrir se usa, pero no sufre, ¿no? Son los cambios que presenta el endometrio por efecto de la gestación, del embarazo, ¿no? Y estos cambios permiten una adecuada implantación. El útero mantiene esa receptividad, obviamente no hay menstruación, y lo que es muy importante, esta reacción decidual permite la tolerancia inmunológica al embrión que se está implantando.
¿Por qué decimos tolerancia inmunológica? ¿Por qué hay que tolerar al embrión en el útero? ¿Por qué se les ocurre? Porque tiene contenido de... Claro, claro, porque su genoma es diferente al de la madre, porque el genoma del embrión es la combinación de genes paternos y maternos. Es un cuerpo extraño desde el punto de vista genético, implantándose en la pared uterina, por lo cual lo normal sería que se generara un rechazo, ¿sí? Que el sistema inmunológico, los glóbulos blancos, atacaran a este cuerpo extraño, como ocurriría en otros lugares. Pero eso no sucede. Hay una tolerancia inmunológica que en parte es dependiente de la reacción decidual. ¿Esto queda claro? Sí, sí. Sí. Bien. Y es importante que la madre se dé cuenta de que está embarazada, porque ese embrión está flotando, por decirlo de alguna manera, en los líquidos de la trompa y luego en los fluidos del útero. Por lo tanto, está fuera de la madre a los fines técnicos, está en una cavidad. Se tiene que implantar para entrar en contacto con el tejido materno. Entonces existe esta cuestión que llamamos reconocimiento materno de la gestación, que la madre se dé cuenta que está embarazada. No, ay, me hice el test. No, no se refiere a eso. Se refiere a que el embrión genera una señal que actúa sobre el ovario, más específicamente sobre el cuerpo amarillo, y este cuerpo amarillo, que es la transformación del folículo de De Graaf que ovuló, ¿sí? Ese folículo, cuando expulsa al ovocito y a la corona radiata, se transforma en el cuerpo amarillo. Ese cuerpo amarillo produce estrógenos y fundamentalmente progesterona, y la hormona fundamental para mantener el embarazo es la progesterona. Por supuesto, junto con los estrógenos, pero es clave la progesterona para mantener el embarazo. Y la progesterona es el principal mediador de la reacción decidual que genera tolerancia inmunológica, que genera aceptación del embrión, ¿no? Y esto es gracias a una señal que sintetiza el trofoblasto. Es una hormona, por eso dice función endocrina del trofoblasto. Es la gonadotrofina coriónica humana, GCH, gonadotrofina coriónica humana. Esta hormona es la que se detecta en los test de embarazo, en el famoso EVA-test. Se detecta la gonadotrofina coriónica humana en orina. Entonces, también obviamente para confirmar se hace el análisis en sangre, ¿no? ¿Alguien iba a preguntar algo? Hola, hola. Ah, bueno. Continúo entonces. ¿Esta diapositiva se entendió? Sí. Sí. Pasamos a la siguiente. Como les decía, la segmentación, la fecundación, por supuesto, ocurre en el tercio distal de la trompa. Ahí se lo señalo con el puntero láser. Tercio distal de la trompa. Acá se produce la ovulación. Este es el ovario. Ovulación. Encuentro, fecundación. Espermatozoide con el ovocito secundario. Se produce entonces la célula huevo. La segmentación, 2 células, 4 células, 8 células, la mórula, el blastocisto, que hace hatching, eclosión, pierde la membrana pelúcida, como vemos aquí, y se implanta. El trofoblasto empieza a invadir la pared del útero. Esto es lo que estábamos discutiendo recién. Bueno, acá vemos la estructura habitual del tracto genital femenino, la ubicación de ese tracto genital femenino en la pelvis,
¿sí? Y vemos la relación entre el ovario y, por supuesto, la ampolla de la trompa de Falopio para la ovulación, ¿no? Y mirando un poco más específicamente la pared uterina, como se ve aquí, acá vemos el útero, ¿sí? La ubicación del útero, y vemos cómo es la pared del útero, y vemos que lo podemos dividir en endometrio y en miometrio. El mio viene de músculo, el miometrio es la parte muscular, la que hace las contracciones del útero, y donde vemos las arterias uterinas. Las arterias uterinas, las arterias principales, ingresan al útero por el miometrio y se van a ramificar, como pueden apreciar aquí, en el endometrio. El endometrio a su vez tiene dos regiones, una capa funcional. Esta capa funcional es la que se pierde en cada menstruación. La capa funcional del endometrio, que contiene las glándulas uterinas, está muy vascularizada a nivel capilar, se generan lagunas, espacios venosos, está muy irrigada la capa funcional, y como verán son ramificaciones de arterias que se llaman arterias espiraladas, acá las vemos, forman espirales, ¿sí? Vemos arteria radial, arteria recta, pero fundamentalmente las espiraladas son las que invaden la capa funcional del endometrio. Esta capa funcional es la que se pierde en cada menstruación y obviamente en el parto, y se regenera esta capa funcional todos los meses a partir de lo que vemos aquí, la capa basal. La capa basal del endometrio es la que, a partir de esta porción de las glándulas y esta porción de las arterias, regenera la capa funcional. Lógicamente, cuando se pierde la capa funcional, estas arterias se rompen y por eso el sangrado, ¿no? La menstruación es la mezcla de la sangre, de estos vasos que se rompen y, por supuesto, el tejido endometrial, glandular, conectivo, que se desprende del endometrio, ¿no? Y acá vemos histológicamente cómo se ve la capa funcional, la capa basal del endometrio y la ubicación de la parte muscular, que es el miometrio. Fíjense la abundancia de glándulas que tiene la capa funcional, mucha secreción de moco, moco rico en glucógeno, moco rico en nutrientes, en pos de una futura gestación, en pos de un posible embarazo, ¿no? Fíjense que hay una enorme cantidad de células en el tejido conectivo, no es el típico tejido conectivo porque tiene mucha celularidad, hay muchas células inflamatorias, muchas células inmunológicas en el tejido conectivo de la capa funcional del endometrio, en preparación al embarazo, ¿no? Y aquí entonces vamos a hablar de la desidualización o reacción desidual, son sinónimos, reacción desidual o desidualización. Esto arranca en la fase secretora, en la fase lútea, en la fase progestacional del endometrio. Es un proceso postovulatorio de remodelación del endometrio en preparación para la gestación. Se transforman las glándulas uterinas en secretoras, hay un enorme influjo, llegan células del sistema inmunitario, macrófagos, linfocitos, y hay una remodelación vascular. Por supuesto, si hay embarazo, esto se va a crecer de manera exponencial. Esto es lo que llamamos reacción desidual dependiente de la presencia del embrión. Fíjense que en el epitelio mismo hay vacuolas ricas en glucógeno, nutrientes, azúcar, a disposición del embrión. El tejido conectivo, que llamamos estroma, que está en unión al epitelio, se edematiza, se inflama, se hincha,
se llena de agua. Que esté hinchado facilita la invasión del embrión. Se llena de células del sistema inmunológico, glóbulos blancos. Pasa de haber 10% a un 25% de las células que componen el estroma uterino. Este estroma también sintetiza hormonas, prostaglandinas, es súper activo este tejido conectivo. Las glándulas explotan en cuanto a la secreción de mucus nutritivo, y los vasos aumentan la permeabilidad capilar, se extravasa los nutrientes, el oxígeno, todo se puede salir fácilmente de estos capilares permeables. Todo se entiende que es en pos de un futuro embarazo, y si hay embarazo, esto, como les decía, aumenta de manera exponencial. Somos la única especie en la naturaleza cuya reacción decidual comienza en la etapa progestacional o secretora. En las demás especies es dependiente esta decidualización de la presencia del embrión, o sea, comienza con un embrión. En nuestra especie humana, Homo sapiens, la decidualización comienza en la etapa progestacional, y es más, en algunos libros a la fase progestacional le dicen pseudodecidual, porque no es dependiente del embarazo, por eso falso, ¿no? Pseudo falso. Pero bueno, interesante este dato, ¿no? ¿Esto se entendió? Perdón, ¿esto se entendió, esto que estoy hablando? Estos cambios preparatorios que ocurren a nivel del útero para facilitar la implantación, ¿se entendió? Sí. ¿Sí? Perfecto. Bárbaro, genial. Continuando, hablemos ahora de ventana de implantación. Este periodo de máxima receptividad endometrial. Estos días especiales donde se puede implantar, que con lógica, recordemos que la segmentación es la segunda semana del desarrollo, ¿no? Perdón, la primera semana del desarrollo, disculpen. Es la primera semana cuando estamos entre el sexto, séptimo día de la segmentación. Es lógico que ese momento coincida con la ventana de implantación, ¿no? Es la máxima receptividad del endometrio a la implantación y se caracteriza por la aparición en la superficie de las células del epitelio uterino de unas prominencias que se llaman pinópodos, como patitas, ¿no? Se ve ahí en la imagen estas patitas que se ven acá, o uterodomos, son sinónimos, pinópodos o uterodomos. En este periodo de ventana de implantación aparecen estas prolongaciones, estos bracitos. Acá se ve muy bien la imagen de superficie, donde se ven muy bien los pinópodos, que si uno los aumenta de tamaño, digamos, la imagen aumenta la microscopía, ven que a veces algunos tienen como depresiones en su interior, ¿no? Son como honguitos. Entonces, recuerden, los pinópodos o uterodomos son una manifestación típica de la ventana de implantación, que tiene que ver obviamente con la receptividad endometrial al embrión que ha llegado a la cavidad uterina. Aquí vemos el epitelio uterino en la fase secretora del ciclo, ¿sí? Cuando es temprana la fase secretoria, inmediatamente posovulación, no se ve ningún pinópodo, ausencia de pinópodos, ¿bien? O uterodomos, no se ven. Ahora, en la ventana de implantación, máxima receptividad endometrial, la parte media de la fase secretora, se ven claramente estos pinópodos entre las microvellosidades celulares. Estas son microvellosidades y estos son los pinópodos. ¿Y en qué consiste esta ventana de implantación? ¿Por qué tiene la máxima receptividad el endometrio? Porque se expresan, un segundito. Ahí está. Porque se expresan unas sustancias que se llaman integrinas.
Las integrinas son moléculas de adhesividad celular que, como verán, en la fase media del periodo de la fase secretora o lútea o progestacional, coincide la expresión de 3 integrinas, alfa 4, beta 3, alfa 1. Fíjense que antes no están las 3 y después tampoco están las 3. En el momento en que coinciden las 3 integrinas, ese es el momento de máxima adherencia del epitelio uterino a un embrión, si es que está, ¿no? La fase media de la fase secretora. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, la falta de expresión de integrina beta 3 en la fase proliferativa y, como verán, en la fase secretora temprana, y a mitad de la fase secretora se ve por tinción la abundancia de expresión de la integrina beta 3, ausente, rojo, incandescente, superpresente. ¿Sí? Esto nos habla de la receptividad a nivel molecular. A nivel ultraestructural, los pinópodos. A nivel molecular, la presencia de una combinación de expresión de integrinas, que acá vemos la imagen de una integrina anclada a la membrana plasmática de las células, y por estas cabezas se adhieren a el trofoblasto del embrión. Profesor, solo sí. para que quede claro, o sea, la implantación está condicionada a esta ventana o es una tendencia y se puede dar la implantación antes, por ejemplo. No, si no tenés moléculas de adhesividad celular, es muy difícil que el embrión logre anclarse. Por eso te decía que hay una ventana donde sí el útero es receptivo y después es hostil. No hay posibilidad de implantarse. Porque yo pienso, por ejemplo, cuando se da ay, Dios santo. El embarazo ectópico, por ejemplo. Pero el ectópico es fuera del útero. Yo sé, pero, o sea, ¿no hay adhesión en ese caso? Sí, hay adhesión, pero hay una adhesión que a lo mejor las células de la trompa, si se implanta en el ovario o se implanta en el peritoneo, ahí hay moléculas de adhesividad celular que no varían en su cantidad y presencia versus ausencia en función del ciclo sexual. Están siempre ahí las moléculas de adhesividad celular, pues no tienen nada que ver con el útero, ¿me entendés? Entonces le resulta a lo mejor más fácil implantarse en una trompa, en el ovario o en el peritoneo, que siempre hay moléculas de adhesividad celular, que en el útero, donde solo tenés una ventana donde tenés la expresión de estas moléculas de adhesividad celular. Entiendo. Por suerte el embrión tiende a ir hacia el útero en general, ¿no? Porque si no, lo que prevalecería sería el embarazo ectópico. Sí, claro. Es lógico, ¿no? Pero bueno, también coincide esta ventana de implantación con que la desidualización está en su punto ideal para implantarse, ¿no? Esta preparación que se produce en el útero, en el endometrio, en la fase secretora, llega a su punto culminante en la fase media de la fase secretora. Entonces también está bueno que coincida con ese momento. Entonces lo primero que vamos a ver es que el embrión va a ir como rodando, no sé si lo ven acá, el embrión acostado sobre el epitelio uterino, se ve muy bien el epitelio, se ve el estroma que está recontra cargado de células, parece otro epitelio, el tejido conectivo subyacente al epitelio uterino. Este es el epitelio uterino, el supuesto tejido conectivo mesenquimático, ¿no? Pero está plagado de células que son células del sistema inmunológico, ¿no? Leucocitos. Y vemos el trofoblasto, la cavidad del blastocisto, el macizo celular interno, y este sería el trofoblasto apolar. Está como acostado, va como rodando, ¿no? De alguna manera el embrión
por la pared del útero, esto se llama aposición, se pega pero de manera lábil, se puede despegar, se puede despegar. Comienza un primer contacto, contacta el trofoblasto polar con el epitelio uterino. Esta es una foto de una implantación en chimpancé, ¿no? No en chimpancé, en macaco, en rhesus, mono rhesus. Que bueno, es un primate y por tanto, bueno, es muy similar a lo que ocurre en el humano. Entonces, primer paso, aposición, que es una adhesión lábil, inestable, se puede desprender si no le gusta ese lugar específicamente. Está interactuando el embrión con el endometrio. Entonces, aquí se ve el intercambio de señales en la posición adhesión, se ve el intercambio aquí de señales entre el trofoblasto y el útero, el endometrio, son esos globitos verde, amarillo, ¿verdad? Ahí se están enviando señales. Fíjense, señalización de distintos factores, LIF, EGF, factor de crecimiento epidérmico, LIF, factor relacionado con la leucemia. No importan los nombres, porque obviamente acá leucemia no hay, pero se identificó en un cáncer por primera vez. Estos factores son señales que van, fíjense, de manera bidireccional. Acá hay una interacción célula-célula, ¿no? Entre el trofoblasto y el epitelio uterino. Fíjense en la presencia de los pinópodos, ventana de implantación, microvellosidades en el trofoblasto para interactuar con los pinópodos. El trofoblasto envía señales a la superficie y también en profundidad al endometrio, citoquinas, factores de crecimiento, las hormonas, estrógenos y progesterona que vienen de la sangre, van a modificar todo este ambiente para que sea exitosa la implantación. Entonces, luego viene la adhesión estable. Se fija el embrión, el trofoblasto polar. Acá, fíjense que no está acostado, acá está orientado el blastocisto en dirección al epitelio uterino. Vemos el trofoblasto apolar, el polo abembrionario y el polo embrionario. Acá vemos el trofoblasto polar, vemos una hendidura entre el epitelio uterino y el blastocisto, pero acá vemos que el trofoblasto está adherido. Vemos, si prestan mucha atención, se ven los pinópodos, chiquititos, como pelitos, en la superficie del epitelio uterino. Acá se ve muy bien, en este pozo se ven los pinópodos. Y vemos el macizo celular interno, pero fíjense, esto es muy interesante. Uno diría, este es el macizo celular interno. ¿Y esta capa que se ve aquí? Sería el hipoblasto. Claro, acá se ve el hipoblasto. Lo que pasa que el epiblasto todavía no se epitelizó correctamente, porque cuando se epiteliza forma la hendidura amniótica, la cavidad amniótica. Entonces, cuando esto se termine de organizar, vamos a ver la cavidad amniótica. Pero esto ya no es macizo celular interno, es tramposa esta foto. Se ve el epiblasto y el hipoblasto antes de implantarse, ¿no? Y acá, como verán, avanzó después de que se adhirió, fagocita a las células epiteliales, rompe con el epitelio uterino, recuerdan, tiene vacuolas de glucógeno, así que cuando fagocita se come a las células epiteliales, ahí tiene un aporte de azúcar. Acá vemos el embrión metido ya en la pared del útero. Fíjense que hay una solución de continuidad, está rota la continuidad del epitelio uterino, está incluido el embrión. Acá se ve bien el disco bilaminar, la hendidura amniótica, el ectodermo amniótico. Acá ya se organizó el epiblasto, ¿no?
dando el tejido extraembrionario que llamamos ectodermo amniótico. Y vemos algo importante en esta imagen, que es que el trofoblasto que invadió el útero ya no es el trofoblasto propiamente dicho. Dio dos derivados. Se diferenció en dos poblaciones, que se llama citotrofoblasto, que mantiene las características epiteliales, se lo ve proliferando, aquí se lo señalo, y el sincicio-trofoblasto. El sincicio-trofoblasto se define como una masa celular multinucleada, masa citoplasmática multinucleada. Son células trofoblásticas que se fusionan. Fusionan sus citoplasmas y esos citoplasmas forman una masa citoplasmática multinucleada, producto de la fusión de las células trofoblásticas. Entonces vemos aquí que no hay paredes, no hay membranas plasmáticas celulares. Si quieren, hay una sola. Esta que vemos aquí es la membrana plasmática del sincicio trofoblasto. Pero acá hubo fusión de células. Desaparecen los espacios intercelulares. Estos derivados del trofoblasto, como pueden apreciar, sintetizan factores de transcripción, factores de crecimiento, citoquinas que modifican el funcionamiento de los capilares endometriales, aumentan la permeabilidad, aumenta la liberación de oxígeno, y el trofoblasto entonces además puede regular de alguna manera la proliferación y diferenciación en función de todas estas señales que se generan, y también se puede regular a futuro el crecimiento de la placenta. Como ven aquí, el nivel de invasión porque no puede invadir de manera imparable el trofoblasto. Tiene un límite la invasión, tiene que quedarse dentro de la capa funcional del endometrio. Si invade más allá de la capa funcional del endometrio, no se va a poder desprender la placenta a futuro, ¿no? Eso se llama acretismo placentario. Así que está controlado esta invasión, está regulada. No es una invasión como si fueran los bárbaros o los hunos. Esto tiene un control para que esa invasión no supere la capa funcional del endometrio. Pero sepan que el embrión queda completamente incluido dentro de la pared del endometrio. Este epitelio se va a reparar y queda incluido completamente en la pared del endometrio. Por supuesto, en la medida que crezca este embrión, va a crecer en dirección a la luz del útero, pero no está dentro de la cavidad suelto, flotando en la cavidad. Está dentro de la pared uterina y va a crecer en dirección hacia la cavidad del útero, pero siempre dentro de la pared uterina. ¿Esto se entendió? Sí, profe. Perfecto. Continuando, entonces vemos aquí ya el embrión completamente incluido en la pared. Ya estamos en la tercera semana del desarrollo. Vemos aquí en la imagen una capa media que vendría a ser el mesodermo. Este embrión está gastrulando. Vemos el pedículo de fijación. Vemos el mesodermo extraembrionario en su hoja somática y en su hoja visceral. Pero vamos a centrarnos obviamente en lo que pasa a nivel extraembrionario. Fíjense que el citotrofoblasto forma columnas. Esas columnas están rodeadas de sincicio-trofoblasto y algunas de estas columnas sobrepasan al sincicio-trofoblasto, llegan a entrar en contacto con el estroma endometrial. ¿Me esperan un segundito, por favor?
Sí, sí, obvio. Está sonando una alarma y no sé de dónde sale. Acá estoy de vuelta. Muy bien, volvemos a la charla. Ahí está. Puntero láser de vuelta. Muy bien. Y fíjense, me voy a poner los anteojos porque ya no leo a esta altura del día. Fíjense, el rol de la progesterona, muy importante, la progesterona. Aquí vemos cómo el syncytio trofoblasto genera la gonadotrofina coriónica humana. Sigan las flechas. La gonadotrofina coriónica humana actuando sobre el cuerpo lúteo del ovario, que produce progesterona, que regula la producción de estas citoquinas que llamamos prostaglandinas, que regulan el funcionamiento de los vasos, cuánta sangre llega, cuánto oxígeno llega. Las prostaglandinas son importantes en ese sentido. Y por otro lado, la progesterona, facilita la tolerancia inmunológica. Facilita la tolerancia inmunológica de estas células, fíjense acá, macrófagos, células que se llaman natural killer, asesinos naturales, células que llegan junto con los linfocitos a generar todo un proceso inflamatorio, pero que en vez de rechazar al embrión, lo aceptan. Y cuanto más diferente sea este embrión a la madre, mejor es la aceptación, contrario al pensamiento. Mayor inflamación va a haber, pero a su vez mayor tolerancia inmunológica. Y esta interacción entre el endometrio y el útero, que llamamos reconocimiento materno de la implantación, disminuye, por ejemplo, la actividad del complemento. El complemento es como si fuera la bomba que tiran las células para destruir a un cuerpo extraño, una bacteria, un parásito. El complemento es la dinamita, disminuye la actividad del complemento, lógico. Se altera la presentación antigénica, es decir, los antígenos son los elementos que contienen las células, los parásitos, los hongos, los virus, que cuando estas células inmunológicas identifican ese antígeno, lo atacan y lo destruyen. No destruyen a la célula o al parásito o al virus, atacan al antígeno, a eso que les resulta extraño, que a lo mejor es una proteína, a lo mejor es un lípido, es algo que está en la superficie de la célula o del virus o de la bacteria que le resulta extraño al sistema inmunológico, ¿no? Es decir, supónganse, en mí al linfocito no le gusta o mi anillo o mis anteojos o, no sé, mi sombrero. No es que no le gusta a mi persona, hay algo que no, de lo que yo tengo, y eso es el antígeno. Entonces, la presentación antigénica, de alguna manera el embrión se lo camufla, queda como camuflado del sistema inmunológico. De importancia, pero que todo lleva, de alguna manera, a la facilitación de la tolerancia inmunológica. A pesar de que este endometrio está lleno de células del sistema inmune, macrófagos, natural killer, linfocitos, leucocitos de todo tipo, no atacan al embrión. ¿Por qué? Porque hay tolerancia inmunológica. Y esto es facilitado por las grandes cantidades de progesterona que están dando vuelta y por estas otras cosas que les estuve nombrando. Este conjunto de elementos hace que se facilite la tolerancia inmunológica.
Acá vemos una imagen de un embrión humano entre 11 y 12 días de gestación, en plena implantación. Vemos que se ha introducido en la pared del útero. Vemos el epiblasto, vemos el hipoblasto, vemos el mesodermo extraembrionario. Esta es la hoja somática, esta es la hoja visceral, este es el saco vitelino. Así se ve en la vida real, ¿eh? Este es la hendidura amniótica o saco amniótico, ¿no? ¿Qué más? Acá vemos el citotrofoblasto, acá se ve el citotrofoblasto, y esto es lo que sería el sincicio, aquí pintado, masa citoplasmática multinucleada. Acá vemos una glándula, ven que es una glándula porque desemboca en la luz uterina. Acá vemos un vaso sanguíneo, se ve que en el corte se entró algo de glóbulos rojos, ¿no? Al interior. Estos son todos vasos sanguíneos, pero esta es una glándula. Acá se ve otra glándula en paralelo. Vemos, obviamente, el sincicio en contacto con estos vasos sanguíneos y con estas glándulas. En relación a los vasos sanguíneos, este sincicio los va a ir rompiendo. Fíjense que en el interior del sincicio hay espacios. Estos espacios se llaman lagunas sinciciales. Y podemos ver que dentro de estas lagunas sinciciales hay algunos glóbulos rojos. Fíjense acá, vemos glóbulos rojos. O sea que esos espacios sinciciales se están llenando de sangre materna, de donde este sincicio va a extraer el oxígeno, los nutrientes, y es donde va a volcar los desperdicios, ¿no? Y el dióxido de carbono. Estos espacios sinciciales van a hacer contacto con los vasos sanguíneos y el contenido de los vasos sanguíneos maternos va a pasar al interior de las lagunas sinciciales. Esto se llama periodo lacunar del sincicio. Lacunar viene de laguna, periodo lacunar del sincicio, y vemos algunas lagunas de sangre materna. ¿Alguna pregunta de esta diapo? Muy bien. Una pregunta, perdón. Sí. ¿Puedes repetir cómo están formadas las lagunas sinciciales con sangre materna, puede ser? Sí, sí, es correcto. Las lagunas del sincicio, en un primer momento, son espacios que se forman en el interior del sincicio. Como podrás ver aquí, son espacios que se forman, no tienen aire, aclaro, es agua lo que hay aquí. Son espacios que se forman en el medio del sincicio. Entonces, estas lagunas sinciciales están completamente rodeadas de sincicio. Pero este sincicio, al seguir invadiendo, rompe vasos sanguíneos. Acá, por ejemplo, ves que está conectado el sincicio a un vaso sanguíneo y los glóbulos rojos maternos, acá todavía no hay vasos ni células sanguíneas Profe, está trabado. ¿Ese soy yo el único? No, a mí también se me trabó. Sí, se trabó. Está 100% trabado. No sé si él nos puede escuchar. Yo escucho perfectamente. Parece que no. No, se perdió. Hola. Sí. Ahora Ahora sí. sí. No, profe.
No, yo los escuchaba bien. No, debe ser mi conexión entonces. Claro, bien, bien. Este no es un momento donde todavía haya vasos o células sanguíneas embrionarias. Así que los glóbulos rojos que ustedes ven en esta imagen son exclusivamente maternos. A ver, ¿cuál es la idea del sincicio? El sincicio va a ser el tejido extraembrionario que va a realizar los intercambios con la madre. A lo cual, intercambio con la madre significa intercambio con la sangre materna. A lo cual, como verán ahí, genera espacios donde pueda ingresar la sangre materna. Son las lagunas sinciciales. Este es el período lacunar del sincicio. Hay algunas lagunas, como verán ahí, que no tienen sangre y otras que sí. Y todas estas lagunas se van a unir para formar un único espacio que vamos a llamar espacio intervelloso. Y la palabra intervelloso viene de vellosidades. Se están generando algunas vellosidades que vamos a llamar vellosidades primarias. Aquí, 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 aquí. Se están formando vellosidades que son los lugares donde se va a realizar más eficientemente este intercambio entre el embrión y la madre. ¿Eso lo pudieron escuchar todo? Sí, sí. Bárbaro. Entonces continuamos. Y lo primero que tenemos que entender, este sincicio que forma las lagunas, que es una masa citoplasmática multinucleada, en un primer momento, como se observa aquí, el trofoblasto, las células del trofoblasto se fusionan entre sí, pierden sus membranas laterales y forman entonces el sincicio. Es una fusión célula-célula a nivel lateral que ocurre entre el 7º y el 11º días. O sea que en un primer momento se forma sincicio y citotrofoblasto. El citotrofoblasto mantiene las características epiteliales, pero el sincicio, producto de esta fusión, se genera como una masa citoplasmática multinucleada. Pero al ser una masa citoplasmática multinucleada, no puede proliferar. Entonces, ¿cómo aumenta la cantidad de sincicio? Bueno, el citotrofoblasto va generando células, como se observa aquí, que se fusionan, pierden su membrana plasmática a nivel basal para incorporarse al sincicio. O sea que el citotrofoblasto continúa alimentando el citoplasma del sincicio. Esto es a partir del día 12 hasta el nacimiento. Así que se sigue produciendo fusión de citotrofoblasto con el sincicio. El citotrofoblasto vendría a ser la población madre del sincicio trofoblasto. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Profe, Acá una vemos pregunta. cómo queda el embrión completamente incluido en la pared del endometrio, en la Profe, capa tienen una duda. funcional. ¿Qué? Tienen una duda. Me quería hacer una consulta. Eso de citotrofoblasto, sincitio, ¿eso es coraza citotrofoblástica, sincitiotrofoblasto y citotrofoblasto? La coraza Sí, o escudo citotrofoblástico sí. es citotrofoblasto. Ah, listo. Eso Bien. era para Así no que separarlo como algo las aparte. dos poblaciones que genera el trofoblasto es citotrofoblasto y sinciciotrofoblasto. Listo, ¿Sí? gracias. El escudo lo podés ver en esta imagen. Algunas células del cito por fuera del sincicio. ¿Lo ves con el puntero donde estoy señalando? Sí, sí. Ahí se está empezando a formar el escudo, que le va a poner un límite a la invasión del sincicio. Claro.
Hasta acá llegás, querido. No invadas más. Ok. Pero además, estas células citotrofoblásticas van a tener otra función. A partir de estas células, sí el citotrofoblasto va a invadir más profundamente. Ojo, el sincicio es el que no avanza más. Ahora, el citotrofoblasto, este escudo, tiene capacidad de invadir en profundidad. Después vamos a ver qué significa esto. No es nada peligroso, por el contrario, es muy importante que esto ocurra, pero el cito, no el sincicio. El sincicio no puede seguir avanzando, porque si no, ya te digo, puede llegar hasta el peritoneo, si lo dejamos al sincicio. El escudo lo frena. Y tiene esta otra función que después la vamos a ver. Pero acá están apareciendo, fíjense, las vellosidades. Las vellosidades, acá vemos las lagunas de sangre materna, completamente rodeadas de sincicio, que es este verde oscuro. ¿Sí? Este verde oscuro. Acá vemos una laguna unida a un vaso sanguíneo. Acá vemos una vellosidad corial, otra vellosidad corial, otra vellosidad corial. Acá sí ya se empiezan a ver vasos sanguíneos embrionarios. Vasos sanguíneos embrionarios que se forman en la hoja, en el mesodermo extraembrionario. Acá lo vemos a nivel parietal, a nivel del pedículo de fijación, que es el futuro cordón umbilical. Estos son los vasos umbilicales a futuro, ¿no? En este momento son capilares, son vasos muy delicados, muy finitos, que se están formando, fíjense, no continuamente, son por zonas. Después todos estas islas se van a terminar unificando, como se ve acá, y van a formar un único tubo, un único caño. Pero fíjense cómo las islas vasculares se forman de manera parcheada y después se unifican. Estas vellosidades, fíjense, están entre laguna y laguna. Entonces, es acá donde va a haber el intercambio de nutrientes, desechos, gases entre la sangre materna y ahora sí podemos decir sangre embrionaria. Esta es la capa que separa la sangre materna de la sangre embrionaria. ¿Cómo se llama esta triple capa? Hoja somática del mesodermo extraembrionario, citotrofoblasto, sincicio trofoblasto. Esa triple capa la vamos a denominar corion, que es la palabra que tienen escrita de título. Todo esto que ven aquí, mesodermo somático extraembrionario, citotrofoblasto, sincicio trofoblasto, es lo que constituye el corion. El corion es la futura placenta. El corion es la futura placenta. Profe, una pregunta. Los vasos sanguíneos los vasos de la madre y los vasos embrionarios no entran en contacto nunca, ¿o no? ¿Quedan separados por las vellosidades? Nunca. Nunca, salvo hay contacto entre la sangre materna y fetal en el momento del parto, porque ahí se rompen los vasos sanguíneos. Pero, dale. ¿Cómo? No, es que iba a preguntar algo, pero ya diste la respuesta, o sea, dijiste nunca. Iba a preguntar si había alguna patología así. Sí, hay patología porque la sangre fetal es totalmente diferente desde el punto de vista antigénico. Puede tener un grupo y un factor distinto al de la madre. Sí, claro. La madre ser RH positivo, grupo B, y el pibe ser RH negativo, grupo A, por el padre. Entonces puede llegar a la muerte. Y si esa sangre se mezcla, genera un rechazo. ¿Esa es la enfermedad hemolítica, puede ser? Sí, pero justamente la enfermedad hemolítica, incompatibilidad de RH, ocurre habitualmente después del primer parto, con el segundo hijo. Porque recién se ponen en contacto la sangre materna y fetal en el momento del parto, que es cuando se rompen los vasos de la placenta. Y ahí entran en contacto. O sea que
El rechazo se genera para el próximo embarazo, no para el que está en curso. ¿Se entendió? Pero como es entre los vasos rojos, No escuché nada. como es que para el otro sí, se supone que se rompieron con el primero. Me parece que hay micrófonos abiertos. Ah, no sé entonces, que preguntó, yo no entendí nada. Y una pregunta, los vasos embrionarios, ¿esos nacen del mesodermo extraembrionario somático? Somático y ¿Aparecen ahí? visceral, Ah, ok. en ambos. En el mesodermo extraembrionario. Y el mesodermo extraembrionario, no sé si lo llegaron a leer o ver, tiene continuidad con el mesodermo embrionario. Así que los vasos van a generarse en general en el mesodermo. Van a nacer del mesodermo, tanto el extraembrionario como el embrionario. Profe, Pero primero surgen en el extraembrionario. ¿Bien? No sé si es una pregunta que se puede ser contestada ahora si tenemos tiempo, pero ¿cuáles son las señales que empiezan a formar a estos islotes hemangiogénicos? Mira, una señal reconocida, por ejemplo, los primeros vasos se ven en el saco vitelino, el endodermo. Entonces es una señal que proviene del endodermo, probablemente. Exacto. Son factores de crecimiento endotelial, se llaman. Factor de crecimiento endotelial que fabrica el endodermo. Es una interacción epitelio-mesenquimática. Ni más ni menos. Endodermo, epitelio, hoja visceral del mesodermo extraembrionario, mesénquima. Interacción epitelio-mesenquimática. Y a nivel del pedículo de fijación, no sé si oyeron hablar del alantoides, que acá no está representado esquemáticamente. El alantoides es un pedículo, un dedo de guante, una evaginación del saco vitelino que se mete en el pedículo de fijación. Así que los vasos umbilicales se estimula su formación por el alantoides. Vamos ahora a hablar de este espacio intervelloso. El espacio intervelloso es la fusión de todos esos espacios que se generaron en el sincicio trofoblasto y forman un único espacio. En ese único espacio va a estar la sangre materna. Y fíjense que en ese espacio hay una invasión enorme de vellosidades, ¿sí? Una enorme cantidad de vellosidades cortadas. Acá lo estamos viendo en el corte microscópico, en el corte histológico. No los vamos a ver como un dedo. Vamos a ver todas las vellosidades cortadas. Como pasó el cuchillo, se ven esas vellosidades. Está lleno de vellosidades. Fíjense que en su interior las vellosidades tienen vasos sanguíneos. Esos vasos sanguíneos son embrionarios. La sangre materna, acá les señalo la sangre materna, ¿sí? Se ven los globulitos rojos maternos y vemos un vaso embrionario o fetal que tiene glóbulos rojos embrionarios. Fíjense que los vasos sanguíneos embrionarios / fetales están muy cerca, ¿no?, de las lagunas. O sea, están separados por el cito y el sincicio trofoblasto, están prácticamente pegados. O sea que la distancia entre la sangre materna y fetal es muy chiquitita, ¿eh? No hay gran distancia. No es que tiene que atravesar mucho el oxígeno, el dióxido de carbono, los nutrientes. Miren la distancia, es mínima entre un lado y el otro. Y sin embargo, como dijimos antes, la sangre materna y fetal no se mezclan durante el embarazo. Y además podemos ver aquí la decidua, que es este endometrio modificado por la gestación. El corión más la decidua es lo que llamamos placenta. Todo esto es la placenta. El corión
más la decidua, que la vamos a llamar decidua basal. Esta decidua basal es parte de la placenta. Y fíjense que acá vemos cómo ese corion está anclado a la decidua. Acá figura vellosidad de anclaje, está anclada a la decidua. La decidua basal, si uno la mira, la verdad que no se anima a decir que esto es un tejido conectivo. No se ve matriz extracelular, se ve una enorme condensación de células, tiene aspecto epitelioide. Y este aspecto epitelioide de la decidua basal se debe a la presencia de una innumerable cantidad de células que invaden, no son células inmunitarias per se, vienen de la médula ósea, aparentemente, e invaden el tejido conectivo y lo vuelven de esta característica. Si uno, lo voy a decir muy negro, pero bueno, cada tanto esto pasa, encuentran el cadáver de una mujer, le hacen la autopsia, vamos a decirlo así, femicidio. Encuentran el cadáver de una mujer, le hacen la autopsia, miran el útero y dicen, esta mujer estaba embarazada. ¿Por qué? Porque ven esto que ven acá. Una enorme condensación de células en el útero. Células que se llaman células deciduales y que solo pueden estar presentes si hubo embarazo. Después, bueno, vendrán las especulaciones de por qué fue asesinada esa mujer. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? No, la idea es, uno ve esto en la imagen y dice, esta mujer está embarazada, no hay otra opción. Este es el momento de máxima decidualización, la aparición de estas células deciduales. Profe, a ver si tengo entendido bien, porque yo vi en el libro que solo una parte del corion formaba la placenta y la otra no. O sea, la más basal, la más en contacto con la pared uterina, no formaría la placenta, sino que la parte más, o sea, de arriba, digamos. Claro, decía que había un corion calvo y un corion frondoso, y el Sí, frondoso claro. con la placenta y el otro no. Es correcto, es el corion frondoso, y lo frondoso viene de la cantidad de vellosidades que tiene, como si fueran árboles, y de ahí lo frondoso como un bosque, ¿no? Y el calvo pelado de vellosidades. Entonces es cierto eso, el calvo no da lugar a la placenta. No forma parte. Okay. Entonces, la decidualización es la reprogramación morfológica y bioquímica del estroma endometrial, y vemos entonces la diferenciación de las células deciduales que adquieren capacidad para regular la invasión del trofoblasto, regular los estímulos inflamatorios y oxidativos, y regular el sistema inmunitario materno a nivel local, la tolerancia inmunológica. Y por supuesto esto lo vamos a ver a partir de la mitad de la fase lútea del ciclo sexual femenino, o sea, a partir de la fase progestacional, zona media en adelante. Así que es muy importante la presencia de estas células deciduales en el útero, porque como verán, aporta a la tolerancia inmunológica y aporta a que la implantación quede en la capa funcional del endometrio, que no haya un exceso de inflamación, un exceso oxidativo, se refiere a la producción de radicales libres, que son sustancias agresivas que dañan el ADN, entonces regula la producción de radicales libres para que no haya daño. O sea, tiene lógica, todo esto está en pos de un embarazo exitoso. Y como verán acá, tenemos la ubicación del corion a nivel de la capa funcional, la decidua basal, que es la transformación del endometrio basal,
junto con el funcional, pero vamos a ver fundamentalmente a este nivel la decidua basal. ¿Y qué pasa más allá del endometrio? Y se habla más allá del endometrio de lo que se llama lecho placentario. ¿Y qué es el lecho placentario? Son cambios, lecho vascular, ¿no? El lecho placentario se refiere a lo que le pasa a los vasos sanguíneos en el útero cuando el embrión, el feto ya a esta altura, placenta, está completamente instalado. Y acá se produce la invasión de trofoblasto no velloso a partir del escudo citotrofoblástico. ¿Y qué invade este trofoblasto no vellositario? Los vasos sanguíneos uterinos. Lo vemos en la siguiente imagen. Vemos la ubicación del escudo citotrofoblástico y a partir de ese escudo citotrofoblástico se desprenden células trofoblásticas que invaden en profundidad hasta el endometrio. ¿Sí? Hasta el miometrio. Porque en el miometrio habíamos visto que estaban los vasos sanguíneos uterinos. Acá los vemos, a los vasos sanguíneos uterinos. Y estos vasos sanguíneos uterinos tienen un problema. Bueno, problema es para el feto, no para la madre. Si a la madre le baja la presión arterial, va a haber vasoconstricción. Se va a cerrar las arterias para aumentar la presión, que vuelva a subir la presión, vasoconstricción. Entonces, si yo cierro la canilla, cierro la arteria uterina, ¿a quién va a afectar esto? A la madre. ¿A la madre no? No, al embrión. Al embrión o al feto. O sea, la madre, hasta este momento, regula la cantidad de sangre, oxígeno y nutrientes que llega al espacio intervelloso de la placenta. ¿Ok? Si a la madre le baja la presión, va a cerrar las canillas. Y una de las canillas es la arteria uterina. Y si le cierro la canilla al embrión, se muere. Aborto. Entonces, ¿qué hace el embrión? Yo digo embrión, pero en realidad el feto. ¿Qué es lo que hace el feto? Ni tampoco es el feto. Período fetal. ¿Qué es lo que hace el trofoblasto? El trofoblasto va invadiendo la pared de las arterias espiraladas de manera tal que este trofoblasto sea el que controle el diámetro, el flujo de las arterias y no la madre. El trofoblasto reemplaza al endotelio de los vasos uterinos maternos. El epitelio interno de las arterias uterinas maternas es trofoblástico en este momento. ¿Están entendiendo lo que digo? Entonces, esos ¿Se entiende o no nutrientes- se entiende lo que acabo de explicar? Sí. Más o menos. Más o menos. Vamos de vuelta entonces. La madre es la que regula el flujo sanguíneo al espacio intervelloso. Si necesita abrir más la canilla, la abre y genera hipertensión dentro del espacio intervelloso. Si cierra la canilla, me genera hipotensión, reducción del flujo, reducción de oxígeno y nutrientes, dependiendo cómo esté la madre, ¿no? Entonces, esto no puede suceder. El embrión tiene que tener un nivel constante de oxígeno, nutrientes, un flujo sanguíneo constante, independientemente de lo que le pase a la madre. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Sí, sí. Entonces, el endotelio, el epitelio que reviste las arterias, es el que regula el flujo sanguíneo. Cierra o abre la arteria según las necesidades de la madre. Entonces, ese endotelio que reviste las arterias uterinas es reemplazado por trofoblasto que viene del escudo citotrofoblástico, que migra por el interior
de las arterias uterinas y reemplaza al epitelio materno. Entonces ya no está más el epitelio materno para regular el tamaño, el diámetro de las arterias, sino que es el trofoblasto el que regula ahora, en beneficio del feto. No le importa mucho lo que le pase a la madre. ¿Quedó claro esto? Perfecto. Sí. Buenísimo. Y si no ocurre esta invasión trofoblástica, ocurre un problema muy grave que se llama preeclampsia y eclampsia. Si pueden leer algo de esa enfermedad, tiene que ver con la falta de invasión del trofoblasto a la pared de las arterias uterinas, lo que genera un problemón en la madre y obviamente secundariamente en el feto, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora de la estructura y funciones de la placenta. La placenta, como vieron ustedes, bien dijeron, viene del corion frondoso. El corion frondoso es la parte donde se encuentra la mayor parte de las vellosidades. Acá vemos el esquema de una vellosidad con todos los vasos embrionarios en su interior, ramificados en vellosidades cada vez más pequeñas. La sangre fetal recorre el interior de las vellosidades y la sangre materna, como se ve acá, está en el espacio intervelloso. No se mezclan los dos tipos de sangre, la materna y la fetal. La sangre fetal, como ven acá, va y viene a través del cordón umbilical por los vasos umbilicales, arterias y vena umbilical. Acá están los vasos uterinos en el miometrio, acá se ve la parte muscular, y sus ramificaciones a través de la decidua basal. Fíjense que estos vasos arteriales y venosos desembocan en el espacio intervelloso. Acá vemos esquemáticamente cómo se vería el corion si yo lo extrajera del útero. Veo una parte que tiene muchas vellosidades, el corion frondoso, y la zona donde no hay vellosidades, porque no va a formar parte de la placenta, que es el corion calvo o leve. Fíjense que este feto lo vemos como en el interior del útero, pero no está dentro de la luz propiamente dicho. Aquí vemos el feto, la cavidad amniótica, la cavidad coriónica, el celoma extraembrionario, y vemos la pared del corion. El corion frondoso junto con la decidua basal acá va a formar la placenta. Como está completamente introducido dentro del endometrio, hay una parte del endometrio, como verán acá, que rodea al feto. Este endometrio está en relación al corion calvo, que se lo señalo. ¿Lo llegan a ver o no? Sí. Sí. Y a ese endometrio que está rodeando al corion calvo, le vamos a decir decidua capsular. La decidua capsular es la que le forma una cápsula, para que acordarse, ¿no? Al embrión y está en relación con el corion leve. La decidua basal es la que está en relación con el corion frondoso y entre la decidua basal y el corion frondoso se forma la placenta. Pero fíjense, hay otra decidua que no forma parte del sitio de implantación. Profe, ¿podrá O sea, repetir eso último? El resto del útero, este endometrio que no forma parte de la implantación se llama decidua parietal. Quiere decir que hay tres deciduas. Decidua basal, que junto con el corion frondoso forma la placenta. El corion leve, que está en relación a la decidua capsular, que le forma una especie de cápsula al embrión.
y la decidua que no forma parte del sitio de implantación, que es la decidua parietal. Fíjense que este embrión / feto crece, se expande, ocupando la cavidad del útero, pero está totalmente dentro del endometrio. Y otra cosa, fíjense que en la medida que siga creciendo, la decidua capsular se va a fusionar con la decidua parietal. Es lógico. Todo es endometrio, así que no pasa nada. Pero esta decidua capsular va a terminar fusionándose con la decidua parietal. Otra imagen donde se puede ver el corión frondoso. Fíjense las vellosidades tremendas. Por aquí también. Y fíjense que acá está el corión leve, poquitas vellosidades. No pasa nada aquí. Y el corión frondoso que va a formar parte de la placenta. Acá vemos un embrión. ¿Sí? Acá se ve el esbozo de miembro superior, el cordón umbilical, pedículo vitelino, saco vitelino, pedículo de fijación, la fusión del pedículo de fijación con el pedículo vitelino forma el cordón umbilical. Los dos pedículos fusionados forman el cordón umbilical. Aquí. ¿Cómo? Es de humano, es de una 5ª semana de la gestación. Esta es la maqueta que van a ver en el trabajo práctico de 5ª semana. Se ve el miembro superior y se ve el miembro inferior. Y la curvatura en forma de letra C típica de la 5ª semana del desarrollo. ¿Cómo se ve la placenta? Ahí la están viendo en vivo y en directo la placenta. Esta es la cara materna y esta es la cara fetal. La cara materna característicamente tiene estas estructuras que vamos a llamar cotiledones. Estos cotiledones están separados por surcos, que se ven aquí los surcos. Cotiledones separados por surcos. Esta es la cara materna. Y aquí vemos la cara fetal, donde claramente se observa el cordón umbilical. Se ve un tejido brillante que es el amnios. Acá está cortado el amnios, la bolsa amniótica. El amnios está pegado a la cara materna, perdón, a la cara fetal de la placenta. Y por supuesto se ve la ramificación de los vasos umbilicales que se introducen, como vimos antes, en las vellosidades coriales. Cada cotiledón, en teoría, contiene una gran vellosidad en su interior. Ahora bien, habitualmente la inserción del cordón umbilical es centrada, es en el medio de esta torta, ¿sí? Es redonda, la placenta, como se aprecia acá, discoide le dicen, discoide, pero si no se inserta en el centro, puede ser excéntrica, como se ve acá, no está en el centro y los vasos tienen que hacer este recorrido para distribuirse. Es una posición excéntrica del cordón umbilical, o, lo que es peligroso, que la inserción del cordón umbilical sea fuera de la placenta, o sea, en el corión leve. Y fíjense cómo los vasos tienen que hacer este recorrido para llegar a la placenta. Esta inserción se llama inserción velamentosa del cordón umbilical porque parece que forma una especie de vela de un velero. El problema es que uno si tironea de este cordón en el momento del parto y estos vasos pueden romperse, ¿no? Y la placenta obviamente no desprenderse. Así que
uno de los consejos que siempre cuando estudié obstetricia es no hay que tirar del cordón umbilical. No sea cosa de que sea una inserción velamentosa y cortemos los vasos sanguíneos por tironear del cordón, por querer apurar el alumbramiento placentario. Entonces, fíjense, tiene forma discoidea, tiene cotiledones, disidual, hemocorial, vellosa, corioalantoidea, son nombres de características que tienen que ver con la formación de la placenta humana. Hemocorial quiere decir que hay sangre dentro del corion, sangre materna en el espacio intervelloso, sangre fetal dentro de las vellosidades, decidual porque la decidua forma parte de la placenta, corioalantoidea porque a través del cordón umbilical llegan los vasos fetales, vellosa creo que no necesita explicación, así se ve la cara materna, así se ve la cara fetal, esta es una inserción excéntrica del cordón umbilical. ¿Cómo se ve internamente el funcionamiento de la placenta? Vamos a describir dos placas en la organización de la placenta. Una placa corial que corresponde a la cara fetal de la placenta. Esta es la cara fetal y esto es lo que se llama placa corial de la placenta. La placa corial, como su nombre lo indica, proviene del corion. Está formada por los tejidos coriónicos, coriales, o sea, mesodermo somático extraembrionario, citotrofoblasto y sinciciotrofoblasto. Estos son los componentes de la placa corial, exclusivamente de origen fetal, y por esa placa corial transcurren los vasos fetales, las ramificaciones de las arterias umbilicales y vena umbilical. De esta placa corial nacen las vellosidades coriales. Aquí vemos el espacio intervelloso y dentro del espacio intervelloso circula la sangre materna. Esa sangre materna ingresa por las arterias endometriales y egresa por las venas endometriales. Pero lo que llama la atención de este esquema, que la entrada de sangre arterial al espacio intervelloso es por el medio y el egreso de la sangre es por los laterales. Circula de una manera particular la sangre materna dentro del espacio intervelloso. Quédense con esta imagen del medio, ¿no? Como una fuente que sube el chorro, se abre y se dispersa por los costados. En el medio de este chorro... Profe, perdón, no entendí cómo es que pasa eso. Por la ubicación de los agujeros de las arterias. Las arterias están en el medio, las venas están en la periferia. Por lo cual la sangre arterial ingresa por el medio y se va por la periferia. Claro, sí, pero cuando ingresa y no hay contaminación ahí, nada. ¿Contaminación en qué sentido? O sea, de la sangre materna con la sangre fetal. ¿Vos viste cuando te metés al mar, que a veces te arrastra al mar, que vos decís hay una correntada, hay una corriente? Bueno, la sangre dentro del espacio intervelloso circula de la misma manera. O sea, todo el espacio intervelloso tiene sangre, es un mar de sangre, pero en su interior tiene corrientes. Por lo tanto, al estar permanentemente en circulación, la posibilidad de que se mezcle es muy bajita. No sé, bueno, no sé si hay alguien de Brasil, acá hay algún brasileño presente. Yo. Bien, el Amazonas, si no me estoy equivocando, se forma por la conjunción de dos ríos, uno que se llama, creo, Río Negro y el otro San Francisco, que tienen diferente coloración y durante varios kilómetros conviven esos dos colores hasta que esa corriente separada termina fusionándose y es un solo color. Corregime si me... Sí, creo que es Solimoes, pero no importa. Ah, Solimoes, gracias. Solimoes
Exactamente, siempre hay que conocer eso, porque es una importante cuando uno va a pasear por el Amazonas. Me falta eso, conocer. Pero bueno, ahí no se mezcla gran cosa del agua. Si podés, esta chica que me preguntó, buscá eso que se ve espectacularmente bien, Río Solimoes, Ok, y vas a ver que durante muchos kilómetros van en paralelo los dos ríos, pero dentro de un solo cauce. claro, bueno, ahora sí, Así sí, que ahora sí así es como estaría entendí. funcionando esto en la vida real, ¿no? Ok, gracias. No, de nada. Y a ver, tiene también cierta lógica que la sangre arterial ingrese por la línea media, por el medio, porque es donde se encuentra la vellosidad. O sea que el oxígeno en contacto directo con la vellosidad y los desechos van por la periferia. Claro, yo creo que ella se refería a que si no se mezclaba con la del bebé, y no se mezcla porque la del bebé está dentro de la No, pero velocidad. eso ya lo aclaramos 500 veces. La sangre materna y fetal no se mezclan. Esto es sangre arterializada materna y esta es sangre venosa materna. Pero no es que hay un caño acá para lo arterial y lo venoso, es un espacio. Esto se mueve en forma de corriente. Entonces, cuando la vellosidad a esta sangre le extrae el oxígeno y los nutrientes, automáticamente se transformó en venosa. No es que hay un cambio de cañería. Acá lo que vemos es que la vellosidad le está extrayendo lo que necesita y le vuelca lo que no necesita. Entonces esta sangre arterial naturalmente se transforma en venosa. Interesante, ¿no? Sí. Y este hecho de que la sangre entre por el medio y salga por la periferia hace que la forma de esta vellosidad sea en forma de tonel, en forma de barril. La vellosidad en realidad tiene en su interior un hueco que permite el ingreso de la sangre arterial. Y la sangre arterial sale por los barrotes. Y cada uno de esos barrotes, como ven acá, es donde se produce el intercambio. O sea que cuando salió la sangre arterial del barril, ya perdió todos los nutrientes y oxígeno y se llenó de desechos. ¿Se entiende cómo circula? Entra por acá, asciende y empieza a salir la sangre entre los barrotes. Y ahí están las vellosidades donde se realiza el intercambio de gases, nutrientes, desechos. Y todo esto que se ve acá es lo que llamamos placa corial. El mesodermo extraembrionario somático, citotrofoblasto, sincitotrofoblasto, y esta estructura en forma de barril que se llama lóbulo placentario. El lóbulo placentario nace en la cara fetal, lógicamente, a partir de un tronco vellositario principal, del cual nacen troncos vellositarios de anclaje, que se anclan a la decidua, como se ve acá, y a partir de esos troncos vellositarios de anclaje, nacen vellosidades libres o terminales donde se realizan los intercambios. Repito, tronco vellositario principal, troncos vellositarios de anclaje y vellosidades terminales o vellosidades libres donde se realiza el intercambio. Forma de tonel o de barril por cómo entra, circula y sale la sangre del espacio intervelloso. Y otra cosa más para decir, el espacio donde está el lóbulo placentario suele coincidir desde el lado materno con el cotiledón. El cotiledón es ese espacio donde reside el lóbulo placentario. ¿Y qué es el surco que separa cada cotiledón? Si volvemos para atrás, vemos que hay tabiques. Cada tabique, cuando se desprenda la placenta, va a terminar siendo el surco, porque la decidua basal es el endometrio basal del cual se tiene que regenerar la capa funcional, a lo cual
se va a desprender esto y va a quedar el surco. O sea que acá vemos cómo sería el cotiledón. Cómo se ve el cotiledón con sus surcos que separan y en el interior está el lóbulo placentario, que es el nombre correcto de esta gran vellosidad. ¿Y cómo está constituida la placa basal, donde se está insertando este lóbulo placentario? Bueno, la placa basal es un mix de tejidos, citotrofoblasto, sincicio-trofoblasto y decidua basal. Acá están los tres componentes de la placa basal. Acá es donde está la asociación entre feto, entre tejidos extraembrionarios y madre. Acá se da la asociación en la placa basal, tejidos extraembrionarios y maternos. Las vellosidades que llamamos terciarias son aquellas que contienen vasos sanguíneos. Ahí podemos ver marcado la ubicación del citotrofoblasto y el sincicio-trofoblasto. El citotrofoblasto dijimos que eran las células que mantenían el citoplasma del sincicio, ¿no? Aportando células que se van fusionando. Estas vellosidades placentarias tienen además unas células especiales que se llaman células de Hofbauer, que aquí las están viendo marcadas, células de Hofbauer, y estas células de Hofbauer tienen la capacidad de remodelar la vellosidad, de modificar la forma de las vellosidades. Acá vemos los glóbulos rojos maternos, este es el espacio intervelloso, el sincicio, como se ve acá, pero hay algunas zonas del sincicio donde hay agregados nucleares, donde se acumulan los núcleos. Se los llama nódulos sinciciales. Nódulos sinciciales. Como verán acá, tejido conectivo de la vellosidad placentaria. Este es el mesodermo somático extraembrionario que tiene los capilares fetales en su interior y estas células remodeladoras que se llaman células de Hofbauer. En estos nódulos sinciciales es donde se sintetizan las hormonas. Ese es el sitio de producción de hormonas. ¿Bien? Y hay algo muy importante que se forma durante el último trimestre de la gestación, que son las vellosidades, la membrana vasculosincicial. Membrana vasculosincicial. Esta membrana vasculosincicial, se las marco, es esta región de aquí. ¿Se ve? Una zona muy adelgazada de sincicio, sin núcleos. Fíjense que acá se amontonaron los núcleos. Aquí, los nódulos sinciciales. Un nódulo sincicial aquí. Acá tenemos la membrana vasculosincicial. Fíjense, tenemos un capilar sanguíneo fetal. Lo que rodea es el espacio intervelloso. Y la única separación que hay entre este capilar y el espacio intervelloso con sangre materna es esta delgada capa de citoplasma sin núcleos que corresponde al sincicio. No se mezcla la sangre fetal con la materna, pero miren la delgada capa que separa ambas sangres, ambos tipos de sangre. Minúscula. Esa delgada capa la llamamos membrana vasculosincicial. ¿Por qué se forma esta membrana vasculosincicial? Para hacer mucho más eficiente el intercambio. Si yo tengo que atravesar las tres capas, sincicio, cito y mesodermo somático extraembrionario, es una distancia muy larga.
En cambio, si las cosas tienen que atravesar esta delgada capa de sincicio, sinceramente el intercambio es súper eficiente. Por eso, el embrión, perdón, el feto al nacer pesará 3,600 kilos y la placenta solo pesa 500 gramos. La placenta no necesita crecer demasiado porque se vuelve más eficiente. Esto es más o menos como lo que pasa en política con el Estado. ¿Quiero un Estado grande, un Estado elefante o quiero un Estado eficiente y chico? ¿Qué me contestan? Un estado grande. Eficiente y chico. Ahí está, el que me dice Estado grande es oficialista. Y el que me dice Estado chico es de la oposición. Bueno, acá la placenta tiene una tendencia política. Es La placenta opositora. neoliberal. ¿Eh? La placenta neoliberal. Exactamente. Dice Estado chico, pero muy eficiente. Así que es neoliberal la placenta. Pero hablando en serio, esto es un cambio importantísimo en la funcionalidad de la placenta que hace que no necesite crecer proporcionalmente al feto y además lograr cubrir todas las necesidades de ese feto que está creciendo de una manera abrumadora, ¿no? Y entonces, ¿cómo está compuesta esta membrana vasculosincicial? Por este sincicio sumamente adelgazado, prácticamente ahí no hay organelas, no hay núcleos. La membrana basal del sincicio, la membrana basal del capilar y el endotelio capilar. Eso es todo lo que tienen que atravesar las sustancias, los gases, para ir de un lado al otro. Una capa de sincicio delgado, 2 membranas basales y el endotelio capilar. Una maravilla este estado pequeño y eficiente. Acá se ve muy bien una vellosidad a término al momento del nacimiento. Le señalo, por ejemplo, la membrana vasculosincicial, ¿no? Y vemos también los nódulos sinciciales donde se sintetizan las hormonas. Fíjense qué excéntricos están los vasos. Son todos periféricos los vasos sanguíneos. No hay ninguno en el medio. Están todos pegados a la membrana vasculosincicial y acá se ve claramente la distancia entre un glóbulo rojo fetal y un glóbulo rojo materno. ¿Lo pueden apreciar esto? ¿Lo ven? Sí, profe. Bárbaro. Pero no todo es color de rosa. La placenta envejece y ese envejecimiento nos va a ir acercando al momento del parto. Ese envejecimiento hace que las vellosidades empiecen a degenerar. Por lo tanto, esta eficiencia va a ir reduciéndose. Por eso no se puede prolongar demasiado el tiempo del parto. O sea, son 9 meses, pero no más allá de 9 meses. Si sigue pasando el tiempo, la placenta comienza a envejecer y el chico empieza a tener sufrimiento fetal. No le llega la suficiente cantidad de nutrientes y oxígeno y hay que inducir el parto o cesárea. ¿Se entiende esto? Porque la placenta tiene una vida útil y a partir de cierto momento deja de ser eficiente. Envejeció tanto que ya no funciona como para sostener ese feto. Por suerte, la 99% de las veces a término ocurre el parto y esto no tiene mayores consecuencias, ¿no? Repasamos de vuelta las deciduas. Acá tenemos un feto. Acá tenemos ya formada la placenta a punto de partida del corión frondoso y la decidua basal. Corión frondoso, decidua basal, entre los dos forman la placenta. Vemos el cordón umbilical, o sea que esta es la cara fetal de la placenta, y acá estaría la cara materna de la placenta. Esta es la placa corial y esta es la placa basal. Por otro lado, vemos la decidua capsular junto al corión leve o calvo
y la decidua parietal que no forma parte de, el sitio de implantación. Y como vemos, cuando estamos en la etapa fetal, se fusiona el amnios con el corión leve, con la decidua capsular, con la decidua parietal. Se forma una única pared. Acá en esta única pared tenemos decidua parietal, decidua capsular, corión leve y amnios. Esta longitud de la pared. En el único lugar donde queda decidua capsular y decidua parietal, lo vemos acá, en la zona por donde se va a realizar el parto. Esto es capsular y esto es parietal. Acá se ve en la imagen. Profe, una pregunta. Esas capas que se unen, ¿cómo se llamarían después? No, no tiene un nombre específico, ¿eh? No. Ah, bueno. No. Acá podemos ver en esta imagen, obviamente, la pared del útero. Miren la capa miometrial, ¿no? Muscular, gruesa. Piensen en las contracciones que logran expulsar a un pibe por este canal de parto, ¿no? Esta es la vagina. El cuello uterino. ¿Sí? Canal de parto. Así que estos músculos son poderosísimos. Acá vemos la decidua parietal, acá vemos la decidua capsular y acá vemos la decidua basal. Por supuesto, el amnios. Falta el chico, ¿no? Y acá vemos en otro corte, otra vez el miometrio, cuello uterino, decidua parietal, decidua capsular y, por supuesto, la decidua basal. Profe, perdón, ¿podrías mostrar de nuevo el amnios? Esto. Ok. Funciones de la placenta. Transporte, nutrientes, gases. Funciona como un tubo digestivo porque incorpora nutrientes. Funciona como un pulmón porque intercambia gases. Funciona como un riñón porque elimina desechos. Cumple algunas funciones de hígado. Cumple funciones del sistema endocrino. Cumple funciones del sistema inmunológico y fabrica sangre. ¿Por qué hace todo esto la placenta? ¿Por qué? Para que se pueda llevar a cabo la vida del bebé. ¿Y por qué no lo hace el bebé esto? En un primer momento no lo va a poder hacer porque no va a estar suficientemente desarrollado. Claro, porque es inmaduro. Entonces la placenta cumple todas las funciones que el bebé inmaduro no puede hacer. Así que miren la lista de cosas que puede hacer la placenta. Este tema de la hematopoiesis tiene que ver con guardar después sangre de cordón umbilical. ¿Escucharon hablar de eso? Sí, de células. Hay células y todo. madre progenitoras hematopoyéticas. Esas células madre se pueden usar a futuro si ese chico tiene una leucemia o un linfoma, un cáncer de la sangre, y se necesita reemplazar la médula ósea por una nueva. Se pueden usar estas células madre progenitoras hematopoyéticas de cordón umbilical, que en realidad son de placenta, ¿no? Las encontramos en el cordón, pero son de la placenta. Y bueno, vienen de esta función hematopoyética, ¿no? En la actualidad no tiene mucha lógica guardar sangre de cordón, porque hay unos bancos de células madre hematopoyéticas, unos bancos enormes donde se guardan esta sangre de cordón y médula ósea, donde la verdad que uno puede encontrar un donante idéntico a uno
Y estos bancos están conectados a nivel mundial. La hermana de una amiga mía le dieron una médula ósea de un donante noruego, así como escuchan. Ni la hermana ni la madre eran compatibles inmunológicamente con ella, y sí un donante de Noruega. Una lotería increíble, ¿no? Así que uno puede, si quiere tener, obviamente por el hijo, ¿no? Pero estamos hablando de miles de dólares guardar sangre de cordón en un banco privado, ¿no? Si a uno le sobra dinero, ¡buah! Y acá vemos un poco el tema de los intercambios, ¿no? De la madre hacia el feto, oxígeno, agua, electrolitos, nutrientes, vitaminas, minerales, hormonas, anticuerpos, pero también pueden pasar drogas, sustancias tóxicas como el alcohol y algunos virus como el de la rubiola. Así que no todo es lindo lo que pasa de la madre al feto, y en general nada es lindo de lo que pasa del feto a la madre, ¿no? Dióxido de carbono, desechos, urea, ácido úrico, creatinina, bilirrubina, pero también pasan algunas cosas para modular. O sea, esto que pasa del feto a la madre es para regular lo que pasa de la madre al feto, ¿no? Así que bueno, hay un diálogo permanente. Y cómo se transportan las sustancias activamente, es decir, con gasto de energía, habitualmente en contra del gradiente de concentración, o sea, extrae el pibe, y lo voy a decir de esta manera violenta, parasitariamente, o sea, contra gradiente, el hierro, el calcio, los aminoácidos que forman proteínas plasmáticas por endocitosis, lípidos complejos, endocitosis también, y las vitaminas hidrosolubles. Esto requiere gasto de energía para sacarlo contracorriente. ¿Por qué es importante saber esto? Porque si yo extraigo el hierro y el calcio contracorriente, no me importa cómo está el hierro, el calcio, los aminoácidos de la madre. Entonces, si yo le extraigo hierro, la madre se vuelve anémica. Si yo le extraigo el calcio, los huesos, los dientes se vuelven frágiles. Le saco aminoácidos, proteínas, empieza a perder masa muscular. ¿Me van siguiendo? El tema de la hipertensión durante el embarazo tiene que ver con eso. No, la hipertensión en el embarazo tiene que ver con una mala invasión del trofoblasto en la profundidad del endometrio miometrio, lo que había comentado antes. Si falla esa invasión para regular el flujo sanguíneo, ahí aparece la hipertensión o una enfermedad peor que se llama preeclampsia. Okay. Volviendo al tema que estábamos tocando, entonces, la madre tiene que estar bien suplementada de hierro, bien suplementada de calcio, un alimento nutritivo rico en proteínas, justamente para compensar esta extracción que hace el feto. A favor de gradiente, es decir, no le extrae más, o sea, extrae lo que le sobra a la madre, el sodio, el potasio, el yodo, los azúcares, ¿no? Y difusión simple, totalmente a favor del gradiente, cero gasto energético, gases, agua, lípidos simples y las vitaminas liposolubles, que son la A, E, D y K. Entonces, recuerden cómo se clasifican estas formas de transporte, particularmente las activas, porque eso le puede generar enfermedad a la madre si es de una clase social de bajos recursos, donde está malnutrida, y entonces aparece, la madre queda desdentada, anémica, de bajo peso, poca musculatura, porque bueno, el chico consume, no le importa mucho ahí el estado de la madre, ¿no? Y algo interesantísimo en el transporte es que atraviesa la placenta la inmunoglobulina G, no la M, sí la G, por lo cual la inmunoglobulina G es el anticuerpo que todos tenemos nosotros de memoria de todas las infecciones
o vacunas que hemos recibido. Entonces, la madre le transfiere al feto toda su inmunidad de manera pasiva. Para todo lo que está la madre vacunada y para todo lo que la madre tuvo infeccioso en la vida, todo eso se transfiere automáticamente, esa protección, al feto. La inmunoglobulina M es un anticuerpo que se fabrica cuando hay una infección nueva. No atraviesa la placenta. Entonces, como les decía hasta acá, hay una inmunidad pasiva que está dada por todo lo que la madre tuvo en infecciones o se vacunó. El chico está completamente protegido en ese sentido, pero no está protegido contra infecciones nuevas porque la inmunoglobulina M no atraviesa la placenta. Entonces, si la madre le se llega a agarrar una infección para la cual no está protegida, el chico va a tener esta infección. Profe, sí. Una suposición. Si la madre, por ejemplo, tiene varicela un año antes de quedarse embarazada. Todo bien. El todo chico bien. nace, es No inmune. Es inmune mientras está en la panza de la madre. Ah, dale, o sea, cuando... Ah, dale. Claro, el tema, la madre le sigue dando anticuerpos a través del calostro, la leche materna, así que la lactancia siempre es muy importante. Mientras haya lactancia, el pibe está protegido. Pero esos anticuerpos no se quedan en su cuerpo, como se quedan de la madre. Y todo termina desnaturalizándose, o sea, se pierden, no son permanentes de por vida. Todo el tiempo tus células, se llaman linfocitos B, se llaman linfocitos B de memoria. Tienen memoria sí. contra cierta infección o cierta vacuna que representa una infección y todo el tiempo están fabricando anticuerpos contra esa infección para que si vuelve a querer entrar, no pueda entrar. No, la célula de memoria no, la célula de memoria las tiene el pibe y no tienen memoria de nada, hasta tanto empieza al jardín y ahí se empieza a infectar de todo, como suele ocurrir, el jardín es el sitio de todas las infecciones del pibe. Y la escuela después será. Ahí hará su propio entrenamiento inmunológico, pero ya va a tener un sistema inmunológico maduro como para poder combatir esas infecciones. Pero en los primeros meses después de nacer tiene un sistema inmunológico inmaduro, por lo cual el primer año las infecciones casi todas son graves, si el pibe se infecta, ¿no? Es grave. Siempre hay que llevarlo a la guardia y ver cómo seguir. Pero bueno, acá vamos a parar. Veo una pregunta ahí, si el embrión ocupa toda la luz del útero en un útero bicorne, ¿el embrión podría verse afectado en tema de espacio? Sí. En general, quien tiene útero bicorne no puede tener pibes. No puede porque no hay suficiente espacio. Generaría un parto prematuro, si querés, porque no lograría desarrollarse al nivel máximo. Es un problemón esto. Sí, es un problemón. Bueno, dejamos acá, chicos, ¿les parece? Continuamos la próxima semana. Yo tengo una pregunta. Con respecto a cuando usted habla de que va a afectar es al segundo bebé si los vasos maternos se rompen. No entendí muy bien esa parte de por qué afecta al segundo y no al primero. Si el primero... No, porque, a ver, vamos a repetir. La sangre materna y fetal no se mezclan durante el embarazo. ¿Estamos bien? Pero en el parto, cuando se desprende la placenta, se rompen los vasos sanguíneos fetales y ahí hay contacto entre la sangre materna y fetal. Ese contacto genera una reacción inmune, pero el chico ya nació. Entonces se fabrican anticuerpos de memoria contra la sangre de ese pibe. Entonces, si el chico, el segundo embarazo, el chico tiene incompatibilidad de RH, es RH negativo y la madre es RH positivo, esos anticuerpos que tiene la madre que dejó el primer embarazo van a atacar a este segundo chico. ¿Y por qué van a atacar? Porque son anticuerpos de memoria, inmunoglobulina G.
van a atravesar la placenta y le van a producir una anemia terrible, anemia hemolítica, al segundo chico. ¿Y qué pasa si hay anemia hemolítica, o sea, incompatibilidad de RH en el primer embarazo? Lo más probable es que esa madre, sin saber, haya tenido un aborto, no se dio cuenta, y en ese aborto entraron en contacto la sangre fetal y materna, y el presunto primer embarazo en realidad es el segundo. ¿Se entendió este ejemplo que acabo de dar? Sí. Sí. Y por último, ahí dice, ¿qué pasa con el saco vitelino? El saco vitelino es rudimentario en nuestra especie. El saco vitelino es lo que rodea al vitelo que tienen las aves, es la yema del huevo. O sea que el saco vitelino es importante para aquellas especies que tienen vitelo, o sea, yema de huevo. Para nosotros el saco vitelino es un resabio evolutivo, un recuerdo de que alguna vez descendimos de las aves o de los peces, yo qué sé. Nada más. Bueno, chicos, chau, 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 chau. Chao. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Chao.